Compañeros y docentes, buenos días. Me presento, mi nombre es Carlos Morales, estudiante de Electricidad Industrial. El día de hoy hablaremos sobre Isaac Newton. Isaac Newton fue un astrónomo, físico y matemático británico. Sus primeros años. Nació el 25 de diciembre de 1642, 4 de enero de 1643 según el calendario gregoriano, en la pequeña aldea de Woolsthorpe, en el condado de Lincolnshire. Su padre falleció a comienzos de octubre tras haber contraído matrimonio en abril del mismo año con Anna Ayscough, procedente de una familia acomodada. Su madre se volvió a casar cuando Isaac tenía tan solo 3 años y dejó joven a Isaac al cuidado de sus abuelos. En la escuela. A los 12 años fue por primera vez al colegio, ya sabiendo mucho más que solo leer y escribir. Hacía sencillos experimentos y sentía gran curiosidad por conocer el mundo. No tuvo buenas relaciones sociales, ya que los demás veían diferente y muy aplicado. Mientras los otros jugaban, él estaba construyendo un molino de viento o un carro con pedales. Aprendió a calcular la hora y los días del mes, valiéndose solo y únicamente del sol. Su curiosidad insaciable para la ciencia y la invención tenía un límite. No se extendía solo a la ganadería y a la agricultura. Su primer experimento. Cuando tan solo tenía 16 años, un día se alzó una gran tormenta y él decidió primero saltar con el viento a favor, luego con el viento en contra. Comparando las distancias de los dos saltos, fue capaz de calcular la fuerza del viento. Su vida universitaria. En 1661 asiste a la Universidad de Cambridge. Allí trabajó para pagar sus estudios. Su inteligencia no pasó desapercibida. Siguió siendo un joven excéntrico y solitario, interesado solamente en el conocimiento. Pasaría gran parte de su vida en esta localidad, donde también llegó a convertirse en profesor de matemáticas y miembro de la Royal Society, un grupo de científicos de Inglaterra. Finalmente fue elegido para representar a la Universidad de Cambridge como miembro del Parlamento. Isaac tuvo que dejar Cambridge en 1665 a 1667 debido a la gran plaga que atravesó este continente. Pasó esos 2 años en estudio y aislamiento en su casa en Woolsthorpe, desarrollando sus teorías sobre el cálculo, la gravedad y las leyes del movimiento. En 1696, Newton se convirtió en el director de la Casa Real de la Moneda en Londres. Se tomó muy en serio su deber y trató de deshacerse de la corrupción, así como de reformar la moneda de Inglaterra. Fue elegido presidente de la Royal Society en 1703, una famosa organización científica, y fue nombrado caballero por la reina Ana en 1705. Se interesó por los estudios astronómicos de Galileo y Kepler. Es considerado uno de los protagonistas de la llamada revolución científica del siglo XVII. Newton fue un renovador de las matemáticas y formuló el teorema conocido como el binomio de Newton. Sus primeras investigaciones giraron en torno a la óptica, aplicando la composición de la luz blanca como mezcla de los colores del arco iris y diseñó el primer telescopio reflector. En 1687 publicó su obra más importante llamada Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. En este libro describió las 3 leyes del movimiento, así como la ley de la gravedad universal. Descubrimientos científicos. Gravedad. Newton es famoso principalmente por descubrir la gravedad. Explicada en su libro Principia, su teoría sobre la gravedad ayuda a explicar los movimientos de los planetas y el Sol.
Esta teoría se conoce hoy en día como la ley de la gravitación universal de Newton. ¿Sabías que esta teoría surgió por la observación de la caída de una manzana de un árbol? Como brillante matemático, Newton inventó un nuevo tipo de matemáticas a las que llamó fluxiones. Hoy en día nos referimos a ellas como cálculo matemático y es un importante tipo de matemática utilizada en ingeniería y ciencias avanzadas. En 1668, Newton inventó el telescopio reflector. Este tipo de telescopio utiliza espejos para reflejar la luz y formar una imagen. Actualmente casi todos los principales telescopios usados en astronomía son telescopios de esta clase. Datos curiosos sobre Isaac Newton. Estudió muchos filósofos y astrónomos clásicos como Aristóteles, Copérnico, Johannes Kepler, René Descartes y Galileo. Albert Einstein dijo que Isaac Newton era la persona más inteligente que jamás haya existido. Una vez dijo de su propio trabajo: si he visto más lejos que otros es porque subí a hombros de gigantes. Escribió sus pensamientos en El Principia por la insistencia de su amigo y famoso astrónomo Edmund Halley. Halley llegó incluso a pagar para que se publicase ese libro. Newton murió el 31 de marzo de 1727 en Londres, Inglaterra. Las leyes de Newton. Primera ley o ley de la inercia. Comenzamos identificando la inercia no como una fuerza, sino como la tendencia de un objeto a resistir los cambios en la velocidad. La masa es una medida de la inercia de un objeto. ¿Esta ley qué nos indica? Nos indica que un objeto en reposo permanece en reposo o, si está en movimiento, permanece en movimiento a una velocidad constante a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. Como observan, la fórmula nos indica que si la suma de las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo es igual a cero, entonces el cambio en su velocidad con respecto al tiempo también será igual a cero. Un paréntesis dentro de esta ley. Antes de Galileo y Newton, mucha gente pensaba que los objetos perdían rapidez debido a que tenían incorporada una tendencia natural para hacerlo. Pero esas personas no estaban tomando en cuenta múltiples fuerzas aquí en la Tierra, por ejemplo, la fricción, la gravedad y la resistencia del aire, que causa que los objetos cambien su velocidad. Como por ejemplo, si en una estación espacial en la cual no tenemos gravedad, los objetos estarán en movimiento rectilíneo constante, ya que no está aplicada sobre ellos ninguna fuerza. La idea de que los objetos cambien su velocidad debido a la fuerza está englobada en esta primera ley de Newton. Segunda ley o ley fundamental de la dinámica. Esta nos indica lo siguiente. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Su fórmula está dada por F igual a m por a, donde F es la fuerza neta, la cual se expresa en Newton, la m es la masa del cuerpo, la cual se expresa en kilogramos, y la a es la aceleración que adquiere el cuerpo y se expresa en metros sobre segundo cuadrado. Como observamos en las imágenes, nos podemos dar cuenta que dos niños se columpian en un columpio. Uno de ellos se balancea aplicando poca fuerza y su aceleración será más lenta, como el niño del costado izquierdo, a diferencia del segundo niño que se balancea con más fuerza y su aceleración será mayor,
Otro ejemplo que podemos observar son dos cajas, una de 15 kilogramos y otra de 50 kilogramos. Si le aplicamos la misma cantidad de fuerza para moverlas, la primera caja se moverá más rápido, pero si queremos que las dos cajas se desplacen a la misma velocidad, tendremos que aplicar más fuerza a la caja más pesada. Otros ejemplos sencillos que podemos encontrar dentro de esta ley está, por ejemplo, si tenemos una pelota de tenis y otra de fútbol y las pateamos. Obviamente la pelota de tenis tendrá una mayor aceleración, ya que es el cuerpo con menor masa, mientras que la pelota de fútbol tendrá una menor aceleración porque tiene más masa. Tercera ley o principio de la acción y reacción. Si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, entonces el objeto B debe ejercer una fuerza de igual magnitud en dirección opuesta sobre el objeto A. Según la fórmula, la fuerza del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 es igual a la fuerza de acción del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1, o también llamada fuerza de reacción. La fuerza de reacción tendrá la misma dirección y magnitud que la fuerza de acción, pero en sentido contrario a esta. Como ejemplo, tenemos la nadadora, la cual empuja contra la pared de la piscina sus pies y se acelera en la dirección opuesta a la de su empujón. La pared ejerció una fuerza igual y opuesta sobre la nadadora. Podrías pensar que las dos fuerzas iguales y opuestas se cancelarían, pero no, lo hacen porque actúan en diferentes sistemas. En este caso hay dos sistemas que podríamos investigar, la nadadora o la pared. Si seleccionamos a la nadadora como el sistema de interés, como en la siguiente imagen, entonces la fuerza de la pared sobre pies es una fuerza externa en este sistema y afecta su movimiento. La nadadora se mueve en la dirección de la pared sobre los pies. En contraste, la fuerza de los pies sobre la pared actúa sobre la pared y no sobre nuestro sistema de interés. Entonces, la fuerza de los pies sobre la pared no afecta directamente el movimiento de nuestro sistema y no se cancela con la fuerza de la pared sobre los pies. Se observa que la nadadora empuja en la dirección opuesta a la que se desea mover. La reacción a su empujón es entonces en la dirección deseada. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por la atención.